Dios me les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión vamos a continuar con las lecciones que encontramos en la revista del discípulo para la segunda unidad. Este mes de abril vamos a estudiar el Evangelio y la libertad. Continuando con el tema de la libertad que desde un principio hemos empezado en la revista. El Evangelio y la libertad. Y en estas unidades que vamos a ver en este trimestre tienen el propósito de examinar y experimentar la naturaleza liberadora y redentora de nuestro Dios a través de los lentes de la liberación de su pueblo en la historia y la libertad cristiana. Esta vez estaremos en la segunda unidad titulada El Evangelio y la libertad. Se compone de 4 lecciones. Vamos a ver 3 lecciones del Evangelio en Mateo y una lección en el Evangelio de Juan. En estas se afirma que el proyecto de salvación y redención de nuestro Dios continúa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Empezaremos con la lección 5 titulada La entrada triunfal. Cuando vemos este título, escuchamos este título, inmediatamente pensamos en la Semana Santa. Y sabemos que en este mes de abril nosotros vamos a tener la segunda semana de abril, vamos a celebrar la conocida Semana Santa. Y empezamos siempre con el primer día de la semana en donde el Señor Jesús entra a Jerusalén. Hasta ese momento él se había mantenido ministrando a la gente, enseñando su ministerio, dándose a conocer, sanando enfermos, predicando su palabra, dándoles palabras de bienaventuranza. Todas esas palabras él ya las había dado y el pueblo ya lo conocía. En este entonces vamos a ver que Jesús entra a Jerusalén. Y no es porque él lo dispuso así, sino porque ese era el plan de Dios, que en ese momento dado él entrara a Jerusalén, cerca de la fiesta de la Pascua. Esa fiesta que rememora y conmemora aquel evento maravilloso cuando el Señor, nuestro Dios, nuestro liberador, lo liberó de la esclavitud en el cautiverio en Egipto. La lección de hoy entonces nos da evidencia de cómo Jesús, con su gran poder, siendo el Hijo de Dios, viniendo de la misma estrado de su Padre, viene a presentarnos una forma de humildad, una forma de servicio, una forma en que pues la gente no reconocía, ¿verdad?, que verdaderamente ese era el Mesías, el rey de los judíos, el liberador, porque el liberador que ellos esperaban no era un liberador sencillo y humilde, sino que ellos esperaban un liberador que verdaderamente viniera con ejércitos para poder liberarlos del cautiverio y de la opresión del imperio romano. Mi nombre es Alma Vázquez y soy maestra de adultos en la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo en Castleberry, cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Y nos alegra mucho el poder estar con ustedes y darles el mensaje de la palabra para esta ocasión. La lección de hoy, como les dije, se titula La entrada triunfal. Encontramos en Mateo capítulo 21 los versos del 1 al 11. Y el texto áureo básico para esta lección se encuentra en el versículo 5, cuando dice: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino,
hijo de animal de carga. Viéndolo ahí en ese mensaje de que el Señor viene como rey, pero viene en un pollino, quedamos claros de que la grandeza y la fama no son lo que el Señor quería representar en ese momento. No podíamos reconocer a un rey, ¿verdad?, tan humilde venir en un pollino. Asimismo, nosotros, sus discípulos, debemos identificarnos con nuestro Señor Jesucristo en todo y especialmente en la libertad del Espíritu para extender su reino. El tema de la lección: Dios libera y redime. Dios libera y redime. Los objetivos que tenemos para hoy son considerar qué tipo de respuesta espera el Señor de sus discípulos y creyentes cuando se les encomienda tareas para adelantar el reino. Les adelanto algo. Cuando vamos a leer ahora en la porción bíblica, encontramos a Jesús enviando a sus discípulos a buscar ese pollino en el cual él se iba a sentar. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué importancia tiene el que esos discípulos y nosotros como creyentes podamos verdaderamente obedecer y responder al mandato que Él nos da. Número 2, vamos a reflexionar en cómo Jesús nos modela el paso de la palabra a la acción, o sea, el paso de palabra y acción en el momento de transformar costumbres y maneras de pensar. Los judíos estaban esperando un rey que no es el rey que ellos acaban de ver. No es un rey que viene en un pollino. Ellos tenían un concepto diferente. Y por el otro lado, las costumbres. Cuando vamos a leer ahorita la lección, el vitoreo, la gritería, Hosana al hijo de David, eso acostumbraban a hacerlo a los reyes. Eso lo hicieron con David cuando él pasaba, ¿verdad?, entre la multitud y del pueblo. Y también vamos a descubrir desde este texto bíblico cómo Jesús nos invita a mantener la integridad de nuestras convicciones, aún en medio del aplauso fácil y la adulación. Veremos entonces algunos elementos de carácter de la persona y ministerio de Jesús, tanto como la manera en que sus discípulos respondieron a la encomienda de su liderato. Al estudiarlo, podemos reflexionar y evaluar nuestras propias actitudes en la manera que respondemos a los reclamos del Evangelio del Reino de Dios. Es una oportunidad para identificar y destacar a aquellas personas que han modelado un nivel de obediencia y su compromiso que demuestran su fidelidad. Cómo nosotros respondemos al llamado de Dios, cómo nosotros respondemos a las tareas que Dios nos invita a hacer, cómo es que nosotros obedecemos a el compromiso que hemos hecho con el Señor. Cuando el Señor nos llama en su obra a trabajar, a servir, nosotros entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Y aquí vemos cómo los discípulos obedecieron al Señor. También nosotros nos vamos a preguntar, ¿cuál es la fuente que nutre nuestra capacidad de poder responder a las encomiendas que el Señor nos da? Si los discípulos respondieron a esa encomienda, ¿cómo nosotros ahora, en esta época, nosotros podemos responder a las encomiendas del Señor? Tendremos también presente cómo las acciones de Jesús en su entrada a la ciudad nos llevan a desafiar pensamientos, costumbres religiosas que habrán desvirtuado la fe del pueblo de Israel. Es importante ver
que la actitud de Jesús en este texto nos desafía a considerar cómo traducimos en acciones concretas nuestros pensamientos y palabras. O sea que no podemos solamente predicar con palabras, sino que tenemos que predicar con acciones, para que el mundo vea qué es lo que nosotros estamos haciendo. Antes de entrar en el texto, podríamos preguntarnos si en algún momento hemos visto cómo se reciben, ¿verdad?, los reyes y cómo se reciben los políticos, cómo se reciben los grandes artistas en los diferentes pueblos, cómo se les da ese honor, ¿verdad?, cómo se les eleva, ¿verdad?, hasta el punto de hacerlos sentir que ellos son famosos. Por ejemplo, cuando hace poco vimos el juego de baloncesto, de fútbol americano, cuando ganaron los de Los Ángeles, California, inmediatamente al otro día pasan por todo el pueblo con sus carrozas, sus camiones, y ellos saludando al pueblo y el pueblo vitoreando, pueblo gritando. ¿Por qué? Porque ganaron, porque tenían un sitial, ¿verdad?, de importancia. Y así, ¿verdad?, pues vamos a ver cómo se proclaman con vítoros y griterías para hacerlos sentir importantes. La entrada de Jesús a Jerusalén tenía implicaciones sobre las expectaciones mesiánicas del pueblo. También es importante destacar el interés del autor del Evangelio, de Mateo, cuando habla sobre el Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Es importante mencionar que la entrada de Jesús a la ciudad no era casual, sino que era parte de una agenda intencional de parte de Dios para confrontar al pueblo con sus ideas equivocadas sobre el Mesías y sus prácticas religiosas. Vamos a ver el texto. Mateo 21, versos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En Isaías 62:11 también encontramos, ¿verdad?, esta profecía cuando dice que he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él. Y también delante de él su obra. También Zacarías capítulo 9, el verso 9, nos recuerda la profecía cuando dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo
hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Es decir, que esto ya estaba profetizado, esto tenía que ocurrir, porque cuando el Señor promete, Él cumple. Cuando el Señor daba las profecías, eran verdaderas, que podían creerse. Muchas de ellas se cumplieron y muchas de ellas todavía están por cumplirse. Pero nosotros sabemos que estas profecías que se presentan aquí en el Evangelio de Mateo, sí ya se cumplió con la entrada a Jerusalén. Esa fue una entrada que iba antes de la celebración de la Pascua, denominada el acto profético simbólico, es decir, el verdadero Mesías. He aquí que, ¿por qué se escogió este tiempo? Dios lo había escogido, Dios lo había planificado así. Era ese el momento de ir a Jerusalén, era ese el momento en que estaban todos los judíos reunidos en un mismo lugar para celebrar esa Pascua. ¿Qué importancia tiene esa Pascua para el pueblo de Israel? Pues ellos estaban recordando aquella última Pascua que ellos celebraron cuando estaban en Egipto. A aquella Pascua que no era otra cosa que un sacrificio a Dios para que aquella sangre que se vertió pudiera verdaderamente limpiar los corazones de ellos antes de salir, purificarse antes de salir. Pero también esa sangre que sabemos que nos liberó de la muerte, del ángel de la muerte, poniendo esa sangre en el dintel de la puerta. En los versículos 4 al 5 que nosotros acabamos de leer, dice que todo ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, que leímos en Zacarías 9 y que leímos en Isaías. La expresión tu rey viene a ti corresponde a un título mesiánico. No significaba un reconocimiento militar, sino como algo marcado con la mansedumbre de un siervo en servicio a una autoridad superior. Jesús venía en obediencia a lo que Dios lo mandó a hacer. Y él vino precisamente a servir, a dar ese servicio que Dios lo envió. Y ahí vemos la obediencia, no solamente la obediencia de los discípulos, sino la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos realizaron la tarea que se les encomendó sin mayores objeciones y Jesús comenzó su entrada a la ciudad. La multitud era grande, dice ahí, quizás por la esperanza de la aparición del Mesías. Pero como dijimos anteriormente, la gente estaba agolpándose porque venía la celebración de la Pascua. Y en ese tiempo era muy importante para ellos los judíos celebrarlo, porque entonces recordaban aquel evento de la liberación y redención del pueblo. En los versículos 9 al 11 vemos que esas expresiones de alabanza, Hosana, Hosana, se entiende como una conmoción considerable, una agitación emocional. ¿Quién es este? Fíjense que los mismos que estaban diciendo Hosana al hijo de David, el que estaba diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, esos mismos se estaban preguntando, ¿quién es este? Y si ellos no sabían quién era, ¿por qué lo estaban vitoreando? Simplemente por el momento, por la emoción, por hacer lo que los demás estaban haciendo. Y después ellos mismos entonces se respondían, este es Jesús, el profeta de Nazaret. La importancia que tiene, número uno, que nosotros podemos sacar de esta lección, es que las instrucciones recibidas por los discípulos
podían tener elementos que no estaban totalmente claros para ellos. Fueron ejecutadas según lo había ordenado el maestro. Ellos obedecieron sin preguntar, sin cuestionar, pero ya todo estaba listo, todo estaba preparado. Jesús ya sabía quién le iba a abrir la puerta para, quién le iba a proporcionar el pollino que él necesitaba para entrar. Dice que muestra el tipo de respuesta que se produce cuando se ha anclado en la espiritualidad de la persona, la certeza de estar actuando al servicio de una causa superior. Es posible que los discípulos no entendían que ese pollino iba a estar allí, ni por qué iba a estar allí, y a lo mejor ni recordaban la profecía. Sin embargo, ellos fueron y buscaron el pollino. También vimos en la lección que en el ministerio de Jesús y en su persona, su proyecto de redención está a nombre de Dios y su radical disponibilidad para implementarlo estaba tan profundamente enraizado en su ser que no había espacio para distracciones inconsecuentes. Era la hora de comenzar a remover de la conciencia colectiva del pueblo ideas, visiones y actitudes que lo mantenían desorientado de los auténticos propósitos de redención por parte de Dios. ¿Quién es este?, se preguntaban. Eso nosotros estamos preguntando, ¿verdad? Y enfatizamos. Ellos no sabían quién era, pero lo vitoreaban. Así hacemos nosotros con muchas personas que creemos que son grandes, que son superiores, y los vitoreamos, aunque no sepamos quiénes son y no sabemos hacia dónde nos llevan. Así que estamos desafiados a entrar hoy en las distintas ciudades que se manifiestan como estilos de vida, visiones del mundo, concepciones sobre la espiritualidad, diseños socioeconómicos, estructuras de relaciones humanas, etc. Así que la lección de hoy nos llama, número 1, a obedecer, a ser como hizo Jesús, ser humilde, ser sencillo y sobre todo que podamos demostrar a mansedumbre. Con cuánta fidelidad y obediencia respondemos hoy a las encomiendas que nos plantea el Señor en el Evangelio. Preguntémonos cuántas veces hemos podido pasar del discurso a la acción cuando el Evangelio nos lo reclama. ¿Qué lugar, si alguno, tiene el reconocimiento y el aplauso en nuestra escala de valores éticos y espirituales? Permitamos que el Señor nos ayude para que nos enriquezca nuestras vidas con la capacidad y voluntad para acoger con obediencia las encomiendas y reclamos que el Señor nos plantea. Permita el Señor que nos ayude a poder traducir en acciones consecuentes las ideas y convicciones que hemos recibido del Evangelio, de manera que podamos ser auténticos agentes de transformación en la vida de nuestro pueblo. Que el Señor nos ayude también a poder afirmar los valores y principios de nuestra fe por encima de la tentación del reconocimiento y del aplauso. Lo pedimos en el nombre de Jesús y que podamos siempre hacer así como Él nos ha llamado a hacer. Hasta la próxima, que Dios les bendiga.